Muchas gracias a todos, nuevamente me presento, mi nombre es Gabriel Ramírez, director y fundador de Bootcamp Institute y bueno, voy a tener el gusto de poderlos acompañar durante este bootcamp. Vamos a trabajar bastantes temas muy avanzados en el uso de Redshift, pero para eso necesitamos empezar a abordar algunos conceptos básicos. Hoy vamos a lanzar un clúster, vamos a ver cómo podemos ingestar información, cómo hacemos todo el tema de análisis. Manejar Redshift de manera adecuada en producción tiene mucho que ver con performance. Todo lo que hacemos va a estar enfocado en alto rendimiento, en cómo optimizar los costos, cómo bajar los tiempos de procesamiento, los tiempos de consulta, la distribución de los datos, el uso de índices. Todo ese tipo de cuestiones son vitales para manejar un data warehouse de manera correcta. ¿Qué es lo que hace Redshift? AWS tiene múltiples servicios de bases de datos y realmente cada servicio de datos es lo que le llamamos de propósito específico, que es lo que nos permite que podamos utilizar una carga de trabajo, un motor analítico, un motor de base de datos como para el caso muy puntual de uso que se necesita. Lo que normalmente se considera un antipatrón es utilizar una misma base de datos, por ejemplo un sistema gestor de bases de datos, y tratar de resolver todos los problemas con ese motor. Sin embargo, yo sé que pueden hacerlo, pueden manejar Big Data hasta cierto punto, pueden hacer analytics, pueden hacer transacciones, pueden almacenar documentos JSON, por ejemplo, pero realmente tenemos productos muy especializados para manejar ciertas cargas de trabajo. Para esto es importante que platiquemos un poquito sobre qué es un Data Warehouse. Las bases de datos relacionales cubren muchos aspectos más en la parte operacional de las empresas. Por ejemplo, una base de datos es muy buena para ejecutar transacciones. Una base de datos relacional es muy buena para manejar un esquema altamente normalizado, que quiere decir que no tenemos duplicidad, que son motores muy optimizados para hacer consultas, para unir múltiples tablas, utilizar constraints de llave foránea, pero cuando eso lo llevas a gran escala, ya los motores de bases de datos relacionales como que empiezan a sufrir un poquito, ¿no? Empezamos a tener contención, el almacenamiento no escala a nivel cloud, ¿no? Necesitamos hacer ahí como algunas cosas como sharding, empezar a escalar verticalmente nuestros recursos de bases de datos. Esto generalmente empieza a generar como costos adicionales. Y si empiezas a monitorizar, por ejemplo, el tiempo de consulta, ¿cuánto tiempo le toma agregar a una base de datos operacional consultas muy pesadas, donde estamos hablando de miles o de millones o incluso de billones de filas? Un motor relacional ya no es tan bueno. Entonces, ¿en dónde caen realmente los motores relacionales? Uno, tenemos el lenguaje estándar de consultas, ¿no?, que todos conocemos, y con este lenguaje nosotros podemos crear, podemos definir, podemos alterar, podemos manejar incluso temas de permisos. Tenemos DDL, que es el Data Definition Language, donde ustedes hacen, por ejemplo, un Create Database, hacen un Create Table, un Create User, un Drop View. Todo ese tipo de consultas son las que manejamos normalmente para definir las estructuras que contienen la información. El Data Manipulation Language es realmente como nosotros explotamos la base de datos. Un select, un insert, un observe, un update, un explain, delete, todo este tipo de comandos nos ayudan a interactuar directamente con los datos. Y otra categoría es el Data Control Language. Aquí es donde nosotros normalmente generamos, por ejemplo, permisos, cierto nivel de accesos a un usuario, a un objeto en particular, o incluso se los quitamos con un revoke. Estas son como las tres categorías principales. Y todo esto opera bajo un solo estándar, que es SQL, es el ANSI 92. Cuando nosotros hablamos de una base de datos transaccional, como en el caso de RDS, como en el caso de MySQL, de Oracle, cualquier motor normal común de base de datos, estamos hablando más con la característica transaccional. Por eso se llama OLTP, de Transactional Processing. Y este tipo de motores realmente lo que hacen es manejar muy bien todas esas necesidades, por ejemplo, atómicas, consistencia, durabilidad, atomicidad, aislamiento, todas esas características que normalmente son muy buenas para las aplicaciones. Yo, si les dijera, tienen que modelar la nueva aplicación bancaria, definitivamente todos están pensando que las transacciones van en una base de datos relacional, porque una base de datos relacional nunca va a quedar en un estado inconsistente. No sucede que dos transacciones quieran alterar el mismo registro al mismo tiempo y queden un caso inconsistente. Realmente lo que hace el motor es bloquear las transacciones y ejecutar una detrás de otra. Entonces eso es bastante bueno, además son durables. Cada vez que ustedes escriben, se escribe un log, ese log se pasa a disco y hasta que se hace un commit, hasta que se confirma la escritura directamente a disco, ya tenemos nosotros la garantía de que se escribió, ¿no? Y de hecho hay diferentes modos transaccionales. Todo eso se puede modificar, pero realmente son las garantías que nos da un motor de base de datos relacional, que la transacción se ejecuta o no se ejecuta, que la transacción una vez que hace un commit es durable y las aplicaciones pueden interactuar con este tipo de sistemas para manejar todo ese tipo de carga transaccional. Tenemos otra categoría muy grande que se llama OLAP, de Analytical Processing.
Y realmente lo que hace una base de datos analítica es que tiene una arquitectura, tiene un diseño mucho más especializado para hacer consultas a gran escala. Normalmente, una base de datos OLTP, las transacciones son más en línea, más en tiempo real. En un OLAP es un poco más orientado a batch. Y aunque sea un batch muy pequeño, siempre estamos apuntando a datos que se encuentran ya ingestados, que están en el pasado, por así decirlo. Entonces, normalmente cuando yo hago una consulta analítica a un sistema de data warehouse como lo es Redshift, puedo esperar algunos minutos, algunas horas, incluso pudiéramos hablar de días para obtener conocimiento. O sea, para explotar y agregar información, para generar vistas, para hacer precómputo, para generar este tipo de estructuras de múltiples dimensiones que nos permitan justamente entender el negocio. ¿Y qué es lo que necesito para esto? Hardware, otros algoritmos diferentes, otra forma de resolver los problemas. Las bases de datos relacionales, cuando agregan información, siempre operan mucho a nivel de memoria RAM. Por eso normalmente cuando nosotros escalamos verticalmente una base de datos relacional, pues siempre se prefiere una instancia que tenga una cantidad mayor de memoria RAM, porque así puede cachear ciertas consultas. De hecho, incluso si los dos datasets, por ejemplo, de un join caben en memoria RAM, yo puedo directamente unirlos a nivel de memoria y después mandarlos hacia el motor de consultas, lo devuelve al usuario. Pero cuando no hay suficiente espacio en memoria, lo que hacemos es paginar al disco. Entonces se escribe discos, se limpian, se agregan, se filtran y ya después se devuelve el resultado. En el mundo de OLAP, todas estas uniones son mucho más intensivas. Entonces si yo tuviera que escalar una base de datos relacional, necesitaría muchísima memoria RAM. Entonces utilizamos mucho más el disco. Incluso con Redshift tenemos chips especializados que nos permiten ejecutar estas funciones de filtrado y empujarlas directamente donde está la capa de almacenamiento. De hecho, algo bien interesante que vamos a ver más adelante cuando platiquemos sobre la arquitectura de Redshift es cómo se desacopla el cómputo del almacenamiento. Y realmente Redshift es un enfoque de clúster. Tenemos un sistema que tiene múltiples nodos coordinados por un nodo maestro y todo este clúster se comunica, tiene interacciones para poder brindar el mejor resultado posible porque podemos paralelizar muchas de estas tareas. Eso normalmente no se hace en un motor relacional. De hecho, normalmente la responsabilidad de un nodo master, ya hablando específicamente de RDS, puede hacer tanto lectura como escritura. Entonces, si tengo mucha escritura, si tengo mucha ingestión de datos, pues de cierta manera empiezo a presentar contención. No me alcanzan los recursos. Acá en Redshift, por ejemplo, yo puedo hacer ingestión de datos a un throughput muy alto, puedo incluso optimizar la red y cada uno de los shards que yo tengo, cada uno de estos nodos de procesamiento pueden estar ingestando datos en paralelo. Lo mismo con las consultas o incluso una función de cómputo como por ejemplo agregar o filtrar se puede paralelizar a nivel de todo el clúster. Entonces definitivamente el nivel de escala que tiene un sistema analítico es mucho mayor que un sistema relacional. Si aquí analizamos algunas de las principales diferencias, nos vamos a dar cuenta que un sistema transaccional normalmente es el origen para un sistema analítico. De hecho, el sistema analítico es más bien un consumidor de un sistema OLTP. El propósito un poco más de las fuentes transaccionales es la captura de datos. Aquí es donde yo recibo las transacciones, los movimientos, los cambios, los nuevos datos, y del otro lado en el motor analítico es donde hago las consultas, donde hago las vistas, donde agrego la información para poderla representar en la forma que nosotros necesitamos. Normalmente todo este tema analítico siempre está como muy influenciado por las necesidades del negocio. ¿Qué es lo que pide el negocio? ¿Con qué frecuencia necesito obtener conteos? ¿Dónde voy a abrir la siguiente sucursal? ¿O cuál es el producto más popular que tenemos actualmente? ¿O dónde tenemos que optimizar? Todo ese tema analítico normalmente va influenciado por ese tema de satisfacer alguna necesidad del negocio. Quiere decir que entonces en el motor analítico yo trabajo más por lotes, hago batching, agrego información y la cargo cada cierto tiempo. Imagínense cargarla cada minuto, o cada 8 horas, o cada 30 días. Depende cuál sea la necesidad. Y vamos a utilizar igual el mismo lenguaje de SQL. De hecho, Redshift está basado en PostgreSQL, pero tiene muchas diferencias con Postgres. Yo tuve oportunidad de trabajar mucho con Postgres ya hace varios años. Me especialicé mucho en la parte de administración y definitivamente cuando nosotros hablamos que la capa de datos es Cloud Native en AWS, ya desde ahí es la gran diferencia. Es completamente distinto. Pero las consultas, el lenguaje, van a encontrar que existe una alta correspondencia con lo que tienen en Redshift. Entonces ustedes tienen ya experiencia trabajando con SQL estándar, trabajando con Redshift, van a ver muchas vistas, van a ver lenguajes, funciones que son nativas justamente del motor. Lo que hizo AWS prácticamente es portar una versión open source y clusterizarla, convertirla a Cloud Native, que escalara, que sea consciente, por ejemplo, de toda la infraestructura que son las zonas de disponibilidad. Y esto tiene muchas ventajas.
Más adelante les voy a platicar, por ejemplo, cómo podemos mejorar la resiliencia, cómo podemos escalar tanto vertical como horizontalmente, cómo podemos, por ejemplo, recuperarnos ante desastres, cómo podemos conectarlo con sistemas que hagan streaming para poder hacer la carga hacia la base de datos, cómo podemos automatizar algunas tareas incluso con el servicio de Glue. Todo este tipo de cuestiones son súper interesantes y eso definitivamente ustedes tendrán que hacer un gran esfuerzo para convertir una base de datos Postgres corriendo en S2 para que se comportara como un sistema OLAP como lo es Redshift. Entonces definitivamente el producto es súper bueno. En el tema del tamaño, pueden escalar a petabytes. Tenemos ahí una calculadora con una barrita deslizable, como por ahí de 23, 20 y tantos petabytes por clúster. Pueden almacenar una cantidad impresionante de información directamente en Redshift. Y si lo contrastamos contra un motor transaccional, aquí vamos a depender un poco de la volumetría. Puede ser que tengamos bases de datos de gigas o teras, pero no petabytes. No soportamos esa gran cantidad de volumen en ese tipo de bases de datos. Por eso entonces decimos que el motor transaccional puede alimentar el motor analítico. Y hay como dos enfoques, el top-down o el bottom-up. Entonces depende de qué lugar llegue, pero en algún momento tenemos bases de datos relacionales que tenemos que explotar. Ahora, no todo vive en las bases de datos relacionales. ¿Qué pasa si yo tengo un data lake directamente en S3? Yo puedo tomar información del data lake, agregarla directamente en Redshift y depositar probablemente sus resultados nuevamente en S3 o mantenerlos en un clúster que está siempre prendido. De hecho, una de las ventajas donde se vuelve muy efectivo en costos es que ustedes pueden prender y apagar el clúster bajo demanda. Cuando ustedes tengan la necesidad de crear un análisis, pueden aprovisionar el clúster desde cero, cargarlo de datos, ejecutar toda la analítica que sea necesaria y terminar el clúster cuando lo terminen de utilizar. Pueden mantenerlo en forma de snapshot, donde solamente se cobra por la cantidad de datos, o incluso pueden volcar estos datos hacia otro servicio, como por ejemplo S3. Tienen muchas opciones. No sé si han escuchado por ahí el concepto de Dark Data. Esos datos oscuros es lo que las empresas tienen y no saben que tienen. También les voy a hablar mucho sobre Big Data, porque realmente Redshift está muy orientado a este tipo de cargas de trabajo. Y algo importante a mencionar es que los datos no generan información como tal. Necesitamos manipularlos, necesitamos procesarlos de cierta manera. La información rara vez viene limpia, entonces es más como la tarea de ETL. Y ya cuando nosotros transformamos esta fuente de información, ya la agregamos, ahora sí ya se vuelve en conocimiento, en información que podemos explotar. Todos estos procesos de transformación se denominan ETL. Hay algunas variantes como ELT, por ejemplo, pero prácticamente consiste en extraer la información, transformarla y después cargarla en algún destino, que puede ser un motor relacional o puede ser un motor analítico como Redshift. Y esta parte de ETL normalmente consiste en hacer ingeniería de requerimientos, normalizar los datos, aplicar técnicas de imputación, transformar el tipo de datos y también elegir incluso el tipo de dato adecuado puede ayudarnos mucho. Si tengo una fecha pero está almacenada como string, eso va a ocupar mucho espacio y va a ser poco eficiente para hacer consultas. Requeriría una capa adicional más de castear el dato antes de hacer una consulta. Entonces tenemos que almacenarlo en un formato que sea pues mucho más susceptible de hacer consultas. Y para eso tienen que empezar planteándose qué tipo de consultas necesito. ¿Qué tipo de respuestas necesito yo brindar al negocio? Es muy común que en una capa adicional pongamos toda la parte de visualización. Pueden utilizar QuickSight, pueden utilizar Elasticsearch, pueden crear una propia aplicación web con alguna librería como 3D.js, por ejemplo, o pueden utilizar cualquier solución, por ejemplo, Power BI o cualquier Business Objects. Mi recomendación es utilicen la herramienta que más les haga sentido a ustedes. La ventaja de utilizar los productos que te da Amazon, como por ejemplo QuickSight, es que tienes una API para hacer el refresh. De manera programática puedes crear los dashboards. De hecho, imagínate que tienes un patrón que se repite mucho en la empresa. Siempre estamos leyendo del motor Oracle y después ejecutamos este proceso ETL que está en Python o en Spark, lo que sea. Después lo mandamos a S3, cargamos en Redshift y actualizamos el dashboard para que lo pueda ver negocio. Todo eso lo puedes automatizar con CloudFormation, todo. Si lo levantas con un producto externo, pues puede ser que quizás tengas algunas características o beneficios que te dé el producto, pero pierdes ese grado de automatización. El último paso se tendría que orquestar quizás con Lambda o se tiene que hacer a mano. Una ventaja de Redshift, utiliza JDBC y ODBC. Entonces realmente puedes conectarle cualquier fuente de datos, incluso para el nivel cliente. Es completamente transparente qué motor es, porque es JDBC. Te conectas de manera transparente. El conector, incluso en la misma consola, nos lo da AWS, vienen optimizados. Lo cargas en una aplicación Java o lo cargas con cualquier herramienta de visualización, te conectas y listo. Y una ventaja con todos los servicios de AWS es que están súper integrados y los puedes automatizar. Esa sí es una súper ventaja.
puedes crear un pipeline en cuestión de minutos y el dashboard se está refrescando automáticamente, escucha un evento de Lambda, escucha cambios en los datos, eso es bastante bueno. No empiecen con las cosas más básicas, poco a poco van agarrando un poco más de experiencia y donde empiece a doler, ahí es donde tienen que empezar a automatizar. Donde no escala es donde tienen que empezar a optimizar. Ese tipo de cosas poco a poco se van ganando. Entonces también pueden tener pues capacidades súper buenas de visualización de datos y todo está integrado también con roles IAM. No tienen que cambiar de sistema de autorización ni nada de eso. Para las personas que nunca han escuchado el término Data Warehouse como almacén de datos, se refiere a un repositorio central. ¿Por qué es un repositorio central? Porque si nos vamos un poco más atrás, cuando solamente existían los modelos relacionales, de repente empezábamos a tener la problemática, y aún se da, en cualquier empresa se da, que cada área tiene sus datos, cada área tiene sus bases. Y en algún momento, cuando necesitamos generar un reporte de cómo van las ventas, pues hay que ir a agregar la información de la sucursal 1, de la sucursal 2, del departamento central, de los que están de manera externa, incluso en otro continente, ¿no? En otro país de repente. Entonces, como que normalmente se empiezan a generar silos. Toda esta información se empieza a segregar y necesitamos agregarla y centralizarla en un solo lugar donde yo pueda hacer un join, donde yo pueda agregar las ventas, y por eso les decía que es batch, porque esto normalmente no pasa como en tiempo real, sino más bien vamos a agregar todos los días, vamos a agregar todas las ventas de todas las sucursales en un solo repositorio y al otro día ya tenemos el reporte completo de cuáles fueron las ventas del día de ayer. Entonces normalmente lo que busca el Data Warehouse, o lo que buscó este enfoque hace ya algunos años, es justamente centralizar la data, tener todo en un solo lugar. Ahora, este flujo de información para centralizarlo, que a veces se le llaman bases de datos federadas, se puede manejar, por ejemplo, con otros servicios como Database Migration Service. Ustedes pueden leer los cambios en las bases de datos origen y consolidarlas en un solo destino, que puede ser, por ejemplo, el Data Warehouse. Entonces, el Data Warehouse conceptualmente tiene la información de todo el negocio, de todas las bases de datos que ustedes necesiten ver, de las tablas que hagan sentido. Pero también hay otro enfoque en donde el Data Warehouse se parte en Data Warehouses más chiquitos, que se llaman Data Marts. El Data Mart probablemente tiene una vista muy particular de un dominio de negocio. Esto es marketing, esto es ventas, esto es advertising, esto es venta de mostrador, esto es el producto A, esto es el producto B. Y esos Data Marts pueden nuevamente centralizarse en algún momento en un Data Warehouse, pero normalmente el Data Warehouse pues tiene toda la información centralizada en un solo lugar. Prácticamente es para esto. Ventajas de esto: nos da acceso a los datos que tiene el negocio. De cierta manera estamos generando mayor coherencia en los datos y podemos mejorar la calidad también. Hay que hacer algunos procesos ahí de transformación. Y sobre todo de repente ya en la última etapa pues utilizar alguna herramienta de visualización para generar, por ejemplo, reportes. También nos pudiera ayudar. El Data Mart entonces es justamente este subconjunto del Data Warehouse. Aquí ustedes pueden modelar un tópico o cierta dimensión o cierto producto o un proyecto muy en particular. Hay dos enfoques para este, uno se llama estrella y el otro se llama copo de nieve. Y normalmente el Data Mart tiene el enfoque de top down, viene desde un Data Warehouse y después se desprende el Data Mart. O puede ser al revés, que tengo múltiples Data Marts, ya en cada área o cada unidad de negocio tienen justamente un motor de Data Warehouse. No importa el proveedor, no importa el nombre que se le dé, pero todos estos coinciden, vuelven a alimentar un sistema centralizado. De hecho, ya hay arquitecturas un poco más modernas que se llaman, por ejemplo, Data Lakes, lagos de datos, o incluso Lake Houses, que tratan de integrar como todo este mundo de ambas partes en un solo sistema central de información. Entonces eso es prácticamente lo que sucede. Para esto es importante que los esquemas se diseñen de cierta manera. Por ejemplo, este es el esquema estrella. En este caso ustedes tienen una tabla central y esta es lo que nosotros denominamos la tabla de hechos. Y esta tiene diferentes dimensiones o medidas. Por ejemplo, yo pudiera ver las ventas, pero las quiero ver contra la dimensión del producto y las quiero ver contra la dimensión del cliente. Eso me podría permitir responder preguntas como ¿qué cliente compró qué producto? Y todo lo tengo agregado en la tabla de hechos, que es mi tabla central. Este es el composite. O pudiera tener, por ejemplo, también otra dimensión que sea hacia vendedores, otra que sea, por ejemplo, regiones geográficas, otra que fuera, por ejemplo, contra marketing. Entonces prácticamente lo que utilizamos aquí son llaves y este tipo de estructuras que nos permitan agregar las tablas. Esta combinatoria es bastante alta, entonces el tiempo para agregar esta información puede ser bastante alto. Esa es justamente la idea de este tipo de esquemas, ¿no? Y esto es lo que normalmente se le llaman los cubos multidimensionales, los cubos OLAP, donde ustedes van a definir, piénsenlo como si fuera una matriz de muchas dimensiones, ya no es una estructura
de filas y columnas, sino más bien es la fila más la columna más el customer más las ventas por región más el vendor. Entonces están agregando múltiples dimensiones y eso te permite pues justamente en esta tabla de hechos responder preguntas que consolidan toda esta información en un solo lugar. Entonces este es el de estrella, se dan cuenta, es como muy simétrico la tabla central y alrededor tiene múltiples dimensiones. ¿Cuántas dimensiones? Va a depender mucho del caso de negocio, del caso de uso, de la información que se tenga también. Eso es importante, la calidad es súper importante. Y fíjense que en este sentido el esquema estrella no usa mucho las llaves foráneas. Sin embargo, más adelante cuando se hable de performance, vamos a ver que el uso de llaves foráneas sí nos ayuda porque eso le permite al optimizador generar mejores planes de consulta. Y eso evidentemente se traduce en mayor performance, menor costo, menor latencia. En algún momento empezamos a normalizar un poco más estos esquemas. Y aquí es donde nosotros pasamos al de copo de nieve. Esta analogía de Snowflake siempre viene de, si ustedes vieran un copo de nieve en el microscopio, verían que no hay dos copos de nieve igualitos, todos son diferentes. Entonces, para este tipo de estructuras más heterogéneas, utilizamos este copo de nieve, donde se dan cuenta ahora, tengo la tabla de hechos de ventas por órdenes por item, y este ya no es tan simétrico. Este tiene entonces el vendedor que lo hizo y la sucursal y cuánto se pagaron de impuestos, cuál fue el tipo de pago y si tenía una promoción. Ahí es donde empezamos justamente a agregar otras relaciones y esto simplemente se reduce con joins. Al momento de ustedes unirlo, si van a necesitar llaves foráneas, llaves primarias, y estas operaciones pues pueden ser bastante intensivas. Imagínense que un tipo de pregunta que nos hace el negocio es: quiero saber cómo se ven las ventas de los últimos 10 años para saber qué producto continúa en el mercado y cuál vamos a deprecar este año. Entonces eso involucraría analizar millones de ventas y probablemente al momento de agregarlas se vuelven billones de filas. Entonces aquí es donde realmente este tipo de motores son bastante eficientes. Hay otro esquema también que se le llama constelación. Y ese prácticamente es como una combinación entre estrella y múltiples copos de nieve. Entonces es como una versión un poco más avanzada de eso. Pero son como los modelos principales. Cuando hablamos de Big Data, realmente Redshift tiene muchísimo que ver con Big Data. Yo siempre digo que Big Data es más bien un concepto que uno puede adoptar. Tú sabes que estás haciendo Big Data cuando las herramientas tradicionales ya no te permiten resolver los problemas que antes sí podías. Si lo llevamos a un contexto de, por ejemplo, alguien que tiene una tienda y esa tiendita operaba muy bien con Excel. El señor que atendía esa tienda llevaba todas sus ventas, sus productos, sus inventarios en una sola hoja de Excel. Pero de repente ya se vuelve muy popular y tiene más tiendas y empieza a vender mucho más productos. Excel ya no da para ese tipo de cosas. Entonces en ese contexto para mí eso es Big Data, ¿no? Ya se volvió inmanejable con la herramienta que tiene actualmente. Lo mismo pasa en las grandes empresas. Cuando yo trato de resolver todo con una base de datos relacional, me doy cuenta que ese enfoque o ese paradigma ya no me va a resolver cuando yo estoy hablando de petabytes de información, por ejemplo. Necesito un algoritmo diferente, necesito una manera distinta de hacer las cosas. Ahí es donde empezamos a hablar de tecnologías como Hadoop, algoritmos como MapReduce, modelos de programación diferentes y ese tipo de problemas a gran escala es justamente como todo ese umbrella que nosotros normalmente dominamos Big Data. En Google busquen de repente Big Data Ecosystem, se va a la parte de imágenes, van a ver la cantidad impresionante ya de pósters donde están todas las tecnologías trending, y no, ya es una cantidad impresionante de tecnologías, herramientas, frameworks, librerías que existen en el mercado. O sea, es una combinación de muchas cosas para tratar de resolver problemas. Y realmente, si ustedes analizan, cada año se genera más información. De hecho, en los últimos 2-3 años la humanidad ha generado más datos que en toda la historia de la humanidad. Entonces, el tema de los datos cada vez va en aumento, tiene un crecimiento altísimo y el manejo de los datos cada vez se vuelve más complicado. Necesitamos romper ciertas barreras y para eso nos auxiliamos pues de metodologías, de algoritmos mucho más especializados para hacer cómputo, para hacer procesamiento, de file systems distribuidos, muchas cuestiones que nos permiten generar conocimiento, porque conocimiento vale mucho dinero, vale oro realmente. El Big Data tiene las 5 Bs, hay unos que dicen 3, hay unos que dicen 5, seguramente ya debe haber como 8 o más, pero normalmente hablamos de estas 5 Bs cuando estamos hablando de Big Data. La primera es un alto volumen. Se están generando los datos de manera bastante rápida, ¿no? Y mantenernos al ritmo de esos datos es complicado. Ya necesito otro tipo de herramienta, otro tipo de tecnología. La variedad de los datos es, creo que, de los más importantes. No todos los datos son iguales. Tenemos datos estructurados, por ejemplo, en forma de tablas. Tenemos datos semiestructurados, por ejemplo, JSON. O datos no estructurados, como caso de imágenes, video, lecturas LiDAR, por ejemplo.
PDFs, todo ese tipo de información no tiene una estructura como tal. Entonces uno de los retos de Big Data es justamente extraer conocimiento cuando las fuentes de datos son muy variadas, el volumen es muy alto, se mueven a gran velocidad y hay variabilidad también en los datos. Entonces en la parte de la variedad es donde vamos a pasar creo que bastante tiempo durante este bootcamp viendo cómo podemos extraer conocimiento de todo esto y llevarlo de un lugar a otro, transformarlo de un modelo JSON a un modelo relacional. De hecho Redshift ya soporta JSON, pueden almacenar directamente documentos JSON y generar índices sobre eso. Y otro muy importante también es la veracidad, que realmente los datos te cuenten la historia que tú necesitas, que te cuenten, que los datos sean veraces, que la calidad de la información sea lo suficientemente buena. Y bueno, hablando de algunos de los casos de uso, pues son muchísimos. Por ejemplo, la segmentación de clientes. Nuevamente hablando del tema de Dark Data, seguramente ustedes tienen millones de clientes y tratar de segmentarlos es un reto bien importante. Yo mismo he tratado de hacer ese tipo de cuestiones y se requieren algunos algoritmos sofisticados para identificar características, para agruparlos dentro de ciertos clústeres. Entonces el tema de segmentación de clientes no es nada más un filtro, es ver muchas características, es compararlas y crear como un modelo. Ese tipo de cosas son muy importantes. Pero una vez que tú segmentas al cliente, pues sabes realmente qué tipo de producto le va a interesar, sabes con qué campaña de marketing va a responder mucho mejor. Optimización de gastos también, forecasting, por ejemplo, financiero, saber cuál va a ser la estimación de ventas para el siguiente trimestre. Eso nos ayudaría muchísimo, incluso a predecir cuál es el producto que va a tener menor desempeño y empezar a tomar acciones de manera temprana. Otro caso, por ejemplo, para marketing es el famoso marketing dirigido o marketing en tiempo real también, que ustedes pueden dirigir ciertas necesidades de sus clientes de manera muy particular, y eso pasa a veces cuando uno está navegando en redes sociales o en internet. El pixel te va traqueando y en función de tu comportamiento te van haciendo ofertas de cosas que puedes estar interesados, y eso es muy bueno, es una muy buena estrategia de adquisición de clientes. Análisis, por ejemplo, de clickstream. También cuando tu aplicación no ha sido construida para mandar ese tipo de telemetría, puedes explotar ese conocimiento directamente de los logs de los servidores web, y de ahí pueden ustedes correlacionar el tiempo de las sesiones, cuál es el comportamiento, cómo se hacen los funnels de tus usuarios, y en función de eso pues nuevamente poder dirigir el producto de manera adecuada. Detección de fraudes también es un tema súper importante. Este tema de detección de fraudes, por ejemplo, no cae tanto en la parte de batch, sino más bien en la parte de real time. Entonces cuando ustedes hacen un análisis en tiempo real, antes de que se autorice una transacción tienen segundos para poder analizarla y ver si su nivel de riesgo es alto, pues la suspenden tantito. Si se dan cuenta que se conectó desde una IP que no es normal, desde un país que no es tan común, eso podría representar riesgo. Aunque Redshift nos pudiera ayudar, por ejemplo, también a hacer un análisis histórico de todo el comportamiento transaccional de los clientes y en función de eso saber cómo se ve un fraude. Eso ayuda muchísimo. También pueden construir dashboards que nos muestran información como por ejemplo cuánto tiempo está el usuario interactuando con nuestra aplicación, cómo es el proceso de compra, incluso para experiencia de usuario. Ese tema es súper importante, ¿no? ¿Dónde se están atorando más? ¿Dónde no terminan el flujo? Para incrementar la conversión de los usuarios, pues vamos a optimizar esas partes y eso lo pueden ustedes ver directamente en infraestructura. Entonces los datos te cuentan historias que a veces uno no ve de manera tan clara. Y fuentes de datos, en AWS tiene una herramienta para cada cuestión. Pueden venir desde motores relacionales, pueden venir de bases de datos no SQL como MongoDB, DocumentDB, DynamoDB, pueden venir de otra nube. Podemos tener información que se está generando en tiempo real desde servidores web, clics que pasan, por ejemplo, en los teléfonos móviles, transacciones, archivos de logs, de información que se está escribiendo en S3, por ejemplo. Todo este tipo de fuentes podemos utilizarlas para llevarlas a un sistema analítico y hacer análisis y obtener información. Es importante saber que siempre hay que elegir la herramienta más adecuada, y para esto va a ser importante entender el tipo de dato que tenemos, la fuente del dato. Temas adicionales que deberían de considerar para los datos, por ejemplo, el volumen, la temperatura, qué tan frecuentemente se cambia o qué tanto se lee. Ese tipo de cuestiones nos ayudan mucho, el tamaño promedio, y eso te va a ayudar mucho a optimizar el costo. Vamos a aprender más adelante cómo podemos interactuar también con S3, cómo se pueden bajar los costos, cómo se puede optimizar el almacenamiento, qué tipo de hardware especializado debería de utilizar. Acá nosotros tenemos en AWS diferentes tipos de implementaciones de hardware. En Redshift tenemos 3 familias diferentes para poder trabajar con hardware, y cada una de ellas te ofrece diferentes características. También con la parte de almacenamiento puedes elegir el tipo de disco, puedes utilizar también la parte del instant storage que tienen cada uno de los nodos y hacer procesamiento muy rápido, puede ser efectivo en costos. Entonces todo esto nos va ayudando a mejorar la calidad de nuestros pipelines. Cuando hablamos de Big Data,
hay un componente muy importante que se llama latencia. Desde que tú recopilas los datos, los almacenas, los procesas, vuelves a almacenar ese dato, lo vuelves a recuperar para visualización, todo el proceso completo que puede involucrar muchísimas etapas, a eso es a lo que nosotros le llamamos la latencia. Y es importante porque en función de esto vamos a diseñar el tipo de infraestructura, el tipo de solución, elegir las soluciones de bases de datos, el tipo de tecnologías para poder responder en la latencia que se tiene. No todas las aplicaciones requieren latencia baja, por ejemplo de subsegundo, por ejemplo, o debajo de un minuto. Hay algunos que pueden tolerar una latencia de 24 horas, de 14 días, va a depender un poco de eso el tipo de herramienta que vamos a utilizar. Entonces te permite justamente ser eficiente en costos, elegir el hardware más adecuado, diseñar un pipeline que cuando se necesite se hace el procesamiento, incluso orquestarlo y automatizar todo eso, ayuda mucho para operacionalizar todo tu pipeline. Algunos temas que van a ser importantes que platiquemos durante este bootcamp es que ustedes se sientan cómodos hablando de la infraestructura global de AWS. Y si se dan cuenta, aquí pueden ver justamente que tenemos múltiples regiones. Actualmente se cuentan con 24 regiones a nivel global. Y estas regiones te permiten desplegar recursos y mantener tus datos de manera física, localizada en una sola ubicación geográfica. ¿Qué ventajas tiene esto? Uno, pues la proximidad probablemente de los clientes que están consumiendo los datos. Te conviene mucho poner cómputo y almacenamiento lo más próximo que se pueda. ¿A qué me refiero? Que si tus clientes están, por ejemplo, en Miami, en la costa este de Estados Unidos, puedes elegir una región como por ejemplo Virginia, que se encuentra próxima a este tipo de usuarios. Puedes incluso replicar tus datos hacia otra región, una que esté medio equidistante como por ejemplo Ohio, o incluso llevártelos hacia otra geografía como por ejemplo Sao Paulo, París o Singapur. Puedes incluso moverlos de continente. El día de mañana que ustedes decidan iniciar operaciones en otro país, pueden tomar alguno de estos snapshots y sincronizar datos hacia otro lugar, para que los científicos de datos, los ingenieros de datos puedan operar y puedan hacer analítica también con este mismo dataset. O cada uno puede ser independiente, tienes la ventaja y todo esto se maneja directamente a través de las APIs. Dentro de cada una de estas regiones, nosotros tenemos múltiples zonas de disponibilidad. Y las zonas de disponibilidad son simplemente conjuntos redundantes de data centers. Caso, por ejemplo, de Virginia. En Virginia contamos con 6 zonas de disponibilidad. Y al menos cada zona de disponibilidad debería tener como mínimo 2 data centers. Entonces hay una cantidad tremenda de infraestructura y esto te permite disminuir la probabilidad de una falla o que alguna falla operacional pudiera afectar tu carga de trabajo. Eso va a ser muy importante que ustedes diseñen para ser resilientes. Para eso tomamos snapshots, para eso podemos crear un clúster en función del snapshot, podemos copiar los datos de un lugar a otro. Podemos, por ejemplo, con el comando onload, podemos llevarnos todos estos datos directamente a S3, que tiene una durabilidad de 11.9, disponibilidad de 99.99, y continuar con otros sistemas downstream que hagan justamente analítica más avanzada o para otro tipo. Ya de ahí me lo puedo llevar a un sistema NoSQL, me lo puedo llevar a un sistema, por ejemplo, de caché, hacer búsqueda con texto abierto, ese tipo de cosas. Entonces es importante conocer que a nivel AZ, ustedes van a desplegar recursos, pero también pueden cubrir múltiples zonas de disponibilidad. Y todo esto está contenido completamente dentro de la región y las regiones son autónomas. Y hablando particularmente de aplicaciones web, pueden acelerar el tiempo de su vida, pueden minimizar la latencia utilizando justamente las ubicaciones de borde. Estas ubicaciones de borde son como data centers que se encuentran fuera de la región y ayudan mucho a optimizar el tema de latencia. Lo pueden hacer para TCP y para HTTP. Contamos ahí con 2 servicios para trabajar con esto. Uno se llama Global Accelerator y el otro se llama CloudFront. Pero también estas ubicaciones de borde son utilizados por otros servicios globales como por ejemplo Ruta 53. Entonces otro componente adicional de infraestructura que nos ayuda mucho a optimizar el camino de la red y esto es como bastante efectivo. En México, por ejemplo, en Querétaro ya tenemos una ubicación de borde. Tenemos ahí en Querétaro cierta infraestructura. Y todo esto nos va ayudando, ya que si nosotros nos conectamos desde un país donde no existe una región geográfica, probablemente la latencia es mucho más corta yendo, por ejemplo, por ahí a Dallas, o hacia Miami, o hacia Querétaro, o hacia algún punto de acceso mucho más cercano, y ya tus datos ahí viajan a una velocidad mucho más alta, con mayor throughput. Entonces todo eso nos va ayudando a optimizar las aplicaciones que en algún momento están, por ejemplo, generando estos datos o que están ingestando los datos. Si alguien tiene la duda de por qué debería de utilizar Redshift y por qué no la solución que me da este proveedor de Data Warehousing, uno es la licencia. Aquí no pagas licencia, aquí pagas por uso. Si tú tienes tu clúster prendido 1 hora, lo cual sería muy atípico,
Pero si en esa hora tú terminas de hacer tu procesamiento, puedes apagarlo, lo terminas y listo, ya no se te cobra más. Entonces es una ventaja. Cuando ustedes toman snapshots, si el snapshot o la cantidad de datos es igual al tamaño de tu clúster, ese snapshot se cobra solamente sobre la diferencia de datos. Entonces eso es bastante bueno, también te ayuda mucho a bajar el costo. ¿Qué temas serían importantes? Yo ya no me tengo que preocupar tanto por la parte del plano de control, de los parches, las actualizaciones, monitorear, por ejemplo, instrumentar todo el clúster para obtener métricas. Todo eso lo pueden hacer con el servicio de CloudWatch. Toda la parte de racking, stacking, manejo de data centers, todo eso ya está embebido como parte del servicio. Entonces siempre utilizar un servicio administrado tiene muchas ventajas al enfoque de hazlo tú mismo. Van a poder ustedes enfocarse mucho más en la parte analítica y mucho menos en la parte de operaciones. La parte de operaciones es mucho más abstracta. Van a utilizar APIs, van a utilizar sistemas de orquestación, van a generar pipelines. No van a invertir 6 meses en una puesta a punto de un producto para tratar de automatizar algo con scripts de shell. Acá tienen APIs y todo es mucho más robusto. Tienen muchas formas en las que pueden instrumentar y automatizar toda su operación. Definitivamente esa es como de las ventajas mejores que se tienen acá. Y algo particularmente a mí que me parece buenísimo de AWS es que es una nube muy abierta. Acá no van a encontrar ningún tipo de vendor lock-in de, es que utilizamos Redshift y pues ahora todas nuestras bases de datos están en el formato propietario de AWS, ¿no? Son formatos abiertos. CSV, Parquet, Avro, todo ese tipo de cuestiones que están allá afuera en la industria están soportadas por AWS, entonces todo es completamente abierto. El día que quieras te llevas tus datos a otra nube o los regresas on-premises, es sin ningún problema, ¿no? Entonces definitivamente es una buena decisión trabajar con este tipo de servicios. Y uno muy importante es la integración que tienen con los servicios. No imaginen utilizar solamente Redshift como vamos a hacer analítica en Redshift y todo lo demás lo seguimos trabajando en premises. Entre más cosas hagan ustedes en AWS, mayor grado de control y automatización van a tener. Cifrado con KMS, infraestructura de red a la medida de lo que ustedes necesitan con VPC. Ustedes, por ejemplo, tienen Direct Connect. Entonces, toda la transmisión de datos bidireccionalmente desde sus instalaciones hacia AWS sucede con un excelente rendimiento. Pueden utilizar, por ejemplo, data stores de Schema on RAID directamente en S3. Pueden generar instancias de cómputo que hagan procesamiento. Se pueden llevar esas cargas de trabajo a contenedores. Incluso pueden ser contenedores serverless. Pueden utilizar Lambda. Pueden, por ejemplo, estar monitoreando actualmente cómo se está trabajando el clúster, qué consultas se están tomando, cuánto tiempo, cuándo se realizó un snapshot, cuándo fue un failover. Todo eso te lo puede decir directamente CloudWatch, y a través de EventBridge ustedes pueden reaccionar a este tipo de eventos. Y olvídense del tema de acaba de fallar un disco en un clúster y vámonos a la oficina y vamos a conectarnos ahorita porque son las 12 de la noche, hay que arreglarlo. No, o sea, realmente pueden automatizar todo este tipo de cuestiones y bajo demanda empezar a crear otro. De hecho, Redshift es resiliente ante la falla de nodos, automáticamente se aprovisionan los nodos. Es una de las ventajas de que esté tan desacoplado el almacenamiento del cómputo. Van a ver que esta capa de almacenamiento es muy eficiente, sobre todo para el tema de bajar los costos. Para tener consultas de mayor rendimiento, vamos a utilizar formatos columnares de datos, y eso nos permite tener una compresión altísima, de 6:1 al menos, más los códecs, más el tema de distribución de datos, más el tema de clusterización. Van a encontrar un excelente rendimiento con Redshift. Y vamos a trabajar un buen en ese tema para que ustedes sepan cómo optimizar todas las consultas y el diseño del clúster. Si yo tuviera que mapear algunos de estos componentes en tecnologías de AWS, vean, nuestro pipeline empieza con la parte de recolección de datos. Supongamos que tenemos servidores que están recopilando todos estos datos. Después van y los almacenan para estructuras altamente normalizadas, las mandan a bases de datos relacionales. Y para información de archivo un poco más binario, guardan archivos en algún file system. Esa es la capa de almacenamiento. Para la siguiente capa de ETL tenemos todos los procesos que transforman, limpian, filtran, agregan información, y después las explotamos directamente en el Data Warehouse y en la capa de análisis. Aquí tengo bases de datos OLAP principalmente y algunas herramientas de visualización. Yo, para manejar todo esto del lado de AWS, por ejemplo, para la colección de datos puedo utilizar Kinesis. Eso sería para ingestión de datos en tiempo real, sin ninguna limitante de throughput. Pueden ingestar 10 GB por minuto y sin ningún problema, ¿no? El sistema escala. Pueden utilizar también sus propias APIs o servicios, pueden optimizar la red a través de Direct Connect. Y si la cantidad de datos, hablando ya de Data Warehousing, es muy intensiva, pueden utilizar Snowball. Snowball sería una excelente opción cuando su tiempo de transmisión sea mayor de una semana.
Esto es como antes que queríamos descargar una película y te decía espera 43 días a que esto pase. Pues realmente si tienen un gran volumen de información, lo mismo les va a pasar ahorita con un enlace de banda ancha. Van a tener que esperar demasiado tiempo, hablando ya de petas de información, incluso imaginen exabytes. Entonces pueden utilizar Snowball para hacer la carga directamente física. Con estos appliances ustedes los conectan directamente a sus instalaciones, viene un servicio de mensajería y lo carga directamente en la región. Es mucho más efectivo en costos y es más eficiente con el uso de la red. Con Direct Connect van a tener pues mayor throughput, hasta 1 gigabit, pero aún así puede haber casos en donde Snowball pueda ser una muy buena opción. Incluso para sincronizar datos de diferentes países, de diferentes regiones, pueden utilizar los Snowballs y de manera periódica estar haciendo carga de información. Probablemente van a decomisionar un data center, pues igual pido el Snowball, lo cargamos y se incorpora directamente a AWS. Toda la ingestión de datos no tiene ningún costo, entonces pueden mandarlo directamente a S3 y desde ahí ya llevarlo a sistemas analíticos. Para la parte de almacenamiento, pudiera utilizar, por ejemplo, S3. S3 es el servicio principal para temas de almacenamiento. Entonces, aquí yo puedo llevarme mis respaldos lógicos textuales de mis bases de datos, archivos, JSON, documentos. Si tengo necesidad de trabajar con documentos en JSON, tengo DynamoDB o DocumentDB. Si yo necesito optimizar el costo y tengo datos un poco más fríos, puedo utilizar Glacier o múltiples bases de datos RDS, que en la arquitectura original los servidores web escribían a sistemas transaccionales, puede ser RDS sin ningún problema. O puedo incluso conectarme a instancias de tipo S2. Redshift tiene la forma de poderse conectar con distintas fuentes de datos y una de ellas es S3. También puede conectarse directamente a Dynamo o instancias S2 mediante SSH. Tiene esta manera de poder conectarse con diversas fuentes de datos, incluso con Kinesis. Solo que Kinesis, digamos que ejecuta el comando copy automáticamente y deposita los datos en S3. Y ese batch después se copia directamente hacia Redshift. Vamos a utilizar mucho el comando copy y sobre todo con S3, pero tienen también la opción de poderse conectar a otras fuentes de datos. Para la parte de procesamiento, si yo les tuviera que recomendar un servicio que es excelente para esto, les diría usen Glue. Con Glue van a encontrar solución a cualquier necesidad que tengan de procesamiento de datos. Tienen Glue Studio, tenemos blueprints, pueden generar pipelines. Entonces Glue es un ambiente completamente serverless para hacer ETL y es bastante potente. Aunque también pudieran utilizar, por ejemplo, Lambda. De hecho, creando un pipeline pueden depositar archivos de texto o respaldos de bases de datos o probablemente los deltas de información en S3 y automáticamente entra la función Lambda y la función Lambda procesa y ya ahora sí podemos insertar directamente hacia Redshift o los datos que se procesaron se ponen por ejemplo otra vez en S3 y desde ahí se orquesta el comando copy. MR también es una tecnología que se utiliza bastante en temas de analytics y pueden integrarlo también con MR. Data Pipeline también es otro servicio para mover datos entre diferentes servicios de AWS y tenemos Athena. Athena sería súper bueno para la parte de consultas, pero también pudiera utilizar Athena para hacer por ejemplo una conversión de datos y pasarlos a un formato columnar al igual que en Glue. Entonces son diferentes opciones y a eso me refería con que está muy integrado todo este ecosistema. Para la parte de análisis, por ejemplo, podemos utilizar SageMaker. Con los notebooks pueden hacer análisis exploratorio, pueden limpiar también los datos, pueden graficarlos, pueden ejecutar y entrenar modelos directamente con la fuente hacia Redshift. Pueden utilizar QuickSight, por ejemplo, para la parte de visualización. Entonces, es como algunos de los servicios de alto nivel que podemos integrar. Y seguramente me faltan muchos más aquí. Entonces, muy bien, con eso terminamos esta primera unidad.